¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros dispuestos al tratamiento de este tema que en la semana ha exacerbado en algunos casos los ánimos de la industria vitivinícola y también ha impactado en los diferentes funcionarios de gobierno, no solamente en la provincia de Mendoza, sino en todas las vitivinícolas. Claro, el impuesto al vino, anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ha alertado a todo el sector. Ha habido distintas reuniones para, de alguna manera, llegar a un acuerdo sobre la postura que van a sostener ante el Gobierno Nacional. Recordemos que este es un anteproyecto presentado por el Ejecutivo del gobierno que encabeza Mauricio Macri y que luego debe ir para su tratamiento en el Congreso de la Nación. Aquí en el este provincial se hizo una reunión en el centro de Viñateros y Bodegueros del Este, donde estuvieron algunos legisladores provinciales, nacionales, entre ellos Luis Borsani, diputado nacional de Cambiemos. Con él vamos a iniciar esta serie de entrevistas, luego tendremos a dos referentes del sector privado, Mauro Sosa del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, y posteriormente estará con nosotros Gabriela Lizana, que pertenece a PROEM. Por supuesto que de manera inmediata hubo otro sector político que también dio a conocer cuál era la postura desde el Consejo Deliberante Local. Vamos a estar con su presidente, Bartolomé Robles, para que también nos dé a conocer su postura como representante de esta comunidad, la comunidad de San Martín. Y finalmente, las declaraciones del gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, que sienta las bases para lo que será después la reunión con las autoridades nacionales para definir esta situación. El general Luis Borsani está con nosotros y vamos a darle la bienvenida para charlar sobre el tema del vino hoy, justamente, más allá de que él siempre está en contacto con estos temas centrales para nuestra actividad vitivinícola. Luis, un gusto. Igualmente, realmente agradezco la oportunidad de poder participar de tu programa de Canal 3. Y sí, trabajando aquí en este caso en San Martín, saliendo de una reunión justamente con los viñateros y bodegueros del este, invitados de toda la zona, de modo que preocupados también por la temática, digamos, vigente, que ha sido la incorporación de la alícuota, digamos, del impuesto interno al vino, que estamos trabajando y especialmente vertebrando una estrategia que incluya a la actividad privada, esto es productores, industriales, gobiernos de provincias, vitivinícolas, legisladores nacionales. Recordemos que la vitivinicultura argentina es extensa, desde Jujuy hasta el Chubut, de manera que son muchos los involucrados. Diríamos que estamos con un valor agregado, una cadena de valor muy importante, mucha gente trabajando, estamos hablando de 110.000 puestos de trabajo directos en la vitivinicultura, 280.000 indirectos. Esto tiene un peso, digamos, excepcional, es una de las cadenas productivas más importantes del país. Esto significa que en promedio, si tenemos 230.000 hectáreas de viñas en el país, tenemos un empleo por cada media hectárea casi. Si lo comparamos con otra actividad, como por ejemplo el complejo oleaginoso, el de la soja, estamos hablando de un empleo cada 50 hectáreas. Esto nos habla a las claras de que es una actividad trabajo intensiva y entendemos que no ha habido un análisis fino para que el vino quedara, digamos, afuera del contexto de las bebidas alcohólicas. Porque cuando se le coloca impuesto interno a algún alimento o algunas bebidas es para desalentar su consumo. Por ejemplo, se desalienta el consumo del tabaco, entonces hay impuestos internos altos. Las bebidas azucaradas, porque producen diabetes, obesidad, triglicéridos, etc. Las bebidas alcohólicas
Ahora, dentro de las bebidas alcohólicas no es lo mismo el vodka en Rusia que el vino en la Argentina. El consumo de vino en la Argentina es más que moderado. Estamos en el orden de los 19 litros per cápita ya, lo que habla de menos de un cuarto de copa de vino por día en promedio, cuando además el 80% del vino se consume en el ámbito familiar frente al control de todos los que participan en la cena o en el almuerzo. Nadie se excede, y el 20% restante está vinculado el consumo de vino a la gastronomía. Otra vez ocurre lo mismo. Es decir, no está concentrado en el fin de semana, en la noche, en la previa, que es donde por lo general se producen los excesos vinculados al alcohol. Nosotros entendemos, y quienes estamos preocupados en la vitivinicultura, y la vitivinicultura misma tiene programas justamente y preocupación por el tema del alcoholismo, pero el alcoholismo no es un problema que esté vinculado hoy día al vino, precisamente. Los funcionarios nacionales no lo entienden así. No, porque justamente han receptado, por eso es importante trabajar en los días que vienen, han receptado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en los que dicen o indican que hay que priorizar el desalentar el consumo de tabaco, bebidas azucaradas. Bueno, pero está la legislación nacional, el Código Alimentario Argentino, por ejemplo, está el vino como bebida nacional. El vino como bebida nacional, ese es un buen enfoque. El vino como bebida nacional es una ley que indica que el gobierno nacional y especialmente el Ministerio de Agroindustria tienen que promocionar la producción y el consumo en el mercado interno y externo de vino. Y entonces, en esto de ahora con el impuesto interno desalentar, estamos en colisión. Bueno, pero ¿por qué han llegado a esa mínima visión de la vitivinicultura en el gobierno nacional? Bueno, probablemente porque es un primer enfoque, es un primer esbozo de la ley que todavía no llega al Congreso. Tienen que entrar por la Cámara de Diputados, todavía se tienen que reunir con los gobernadores, porque ustedes saben que una reforma tributaria tiene impacto fiscal también para las provincias. Entonces quedan todavía algunas evaluaciones que hacer, y es el momento oportuno para que, como les decía al principio, entidades privadas, productores, bodegueros, gobiernos de provincia, ministros de la producción de las distintas provincias, legisladores nacionales, actuemos en esta etapa para que llegue la mejor ley posible al Congreso y no afecte a nuestra economía regional. ¿Cuál es la estrategia concretamente? Y en particular sobre el tema del 0% de la alícuota. Bien, bueno, justamente hay, digamos, dos etapas. La etapa previa a que la ley, que es la elaboración del proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo, que es donde hay que trabajar ahora, y en esto nosotros vamos a tener vamos a tener una estrategia, esta estrategia que la encabeza nuestro gobernador Alfredo Cornejo, su ministro Kerner, y con el apoyo de la vitivinicultura detrás y de los legisladores nacionales, para que en esta etapa se modifique lo que se tenga que modificar en la ley. Ahora, hay posturas, diputado, indudablemente la postura es no salirse del cero o llegar a un acuerdo tipo paritario. Bueno, colocame el 5, colocame el 10, o bueno, aplicar algún tipo u otro porcentaje. Yo creo, de acuerdo a lo que les estoy comentando, que el porcentaje debería ser 0. Es decir, mi opinión es que el vino tiene que tener tasa 0 en impuestos internos. ¿Y de eso participa en general el otro sector, digamos los funcionarios provinciales y el otro sector de la industria? Sí, yo creo que esto es unánime. Digamos, pueden haber temperamentos o matices respecto de maximizar o no, digamos, la exigencia, pero en realidad nadie está de acuerdo con que el vino tenga impuesto interno.
Claro. En algún momento habíamos escuchado al ministro Kirchner decir, bueno, podemos llegar a un 5, mostrando una cierta debilidad, si cabe el término. No, yo creo que frente al primer impacto, como fue que esto tenía un previsto originariamente, o en las primeras charlas o conocimientos que se tuvo en las primeras horas antes del lanzamiento de la conferencia de prensa por parte del ministro Duhovne, que el vino podía tener hasta el 25%. Arduas conversaciones le hicieron ver que eso no podía ser, y el ministro terminará incluyendo el vino con una alícuota del 10%. Por otro lado, programado en 2 años, primero un 5 y después otro 5%. Eso hizo que, digamos, a lo mejor el ministro relatara cuál había sido digamos, la situación o cómo había sido la conversación con el ministro, pero de todas maneras estaba abierta a la discusión y esto no estaba terminado. Justamente acá en la provincia y en las provincias vitivinícolas, después el análisis ha sido, digamos, profundo, y la decisión en general de todos es avanzar para que tengamos una ley que no perjudique a la provincia. ¿Ya se ha tomado contacto para finalizar con los pares en la Cámara de Diputados de la Nación? Sí, con diversos legisladores de otras provincias vitivinícolas. También le hicimos conocer al presidente de nuestro bloque, de nuestro interbloque, que este no era un tema pacífico dentro del bloque, que tenía que ver y que nos colaborara en el sentido de hacer ver a las autoridades nacionales también las dificultades que podría acarrear una medida de esta naturaleza para la provincia de Mendoza y a las provincias vitivinícolas. ¿Se le habrá pasado a Ernesto Sanz, un hombre muy cercano al gobierno nacional, este tema? ¿Se le habrá pasado? ¿No habrá tenido posibilidad de incorporar su opinión como hombre de la provincia de Mendoza? No, he podido hablar con Ernesto sobre este tema, opina lo mismo. Él opina que no debe tener impuesto interno el vino y, como le decía al principio, digamos, el análisis de la propuesta estuvo circunscripta a muy pocas personas y de un modo muy hermético, inclusive hasta sectorizado. Yo diría que no más de 4 o 5 personas han estado trabajando en esta propuesta, y el conocimiento ha llegado, digamos, hasta el presidente. Es decir, son 4 o 5 personas, incluido el presidente. Mauro Sosa es el director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Con él vamos a hablar sobre la reunión que se realizó hoy aquí en la entidad. Bueno, sí, una reunión que nosotros teníamos muchas expectativas, que fue convocada inmediatamente después de que conocimos los anuncios que hizo el ministro Duhovne. El día martes ya estábamos preparando la reunión. Ese mismo día martes también fuimos convocados por el gobierno de Mendoza para imponernos de una situación, y el día miércoles a su vez también el gobernador nos llamó a conversar sobre el tema. Nosotros en ningún momento movimos esta reunión porque creemos que hay 2 instancias, la que el gobernador va a agotar con el Poder Ejecutivo el lunes o martes, y la que después se va a dar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo Nacional envíe el proyecto definitivo. Entonces tenemos una instancia muy propicia de ver que ese proyecto ya lleve contemplado las necesidades que está planteando el sector vitivinícola, y ahí se abre un corchete sobre cuáles son esas necesidades. Y después, bueno, en el Congreso justamente la idea era con los legisladores provinciales que acompañaran desde acá y los legisladores nacionales que supieran cuál era la postura del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, y a su vez nosotros conocerla de ellos. Cuando digo qué es lo que podemos plantearle al gobierno nacional, nos tenemos que contextualizar en el pedido que nos hizo el gobernador. El gobernador dijo: yo voy a estar al frente de este reclamo en tanto y en cuando la contrapropuesta lleve de algún modo un número. Con lo cual, de nosotros nos sacaba de la única postura que nosotros vamos a seguir manteniendo, que es la alícuota cero. La alícuota cero, que está vinculada con la actual ley de impuestos internos, donde al vino se lo pone con una alícuota cero. Los argumentos para esa postura son muy sencillos, y los tomamos del mismo Duhovne, cuando dijo que por una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el vino es una bebida no saludable, razón por la cual se la grava con un impuesto interno. Todos los que conocemos un poquito del tema
sabemos que la naturaleza de un impuesto interno es desalentar consumos, o sea, se grava el consumo. Ahora, para una economía regional como la vitivinicultura, con la caracterización de cadena de valor que tiene, o sea, no todas las economías regionales son iguales, lo que implica ese impuesto interno, nosotros ya lo discutimos en la década del 90 y anteriormente también, y quedó demostrado el perjuicio que genera un impuesto interno. Porque por un lado se caen las ventas y se traslada al consumidor, o se pierde rentabilidad porque se paga menos el precio de la uva o el vino, razón por la cual el sector más vulnerable de la cadena queda totalmente expuesto y a veces afuera del esquema. Por otro lado, tomando las mismas palabras de una diputada nacional oficialista, que dijo que se iban a perder 5 millones de cajas, 5 millones de cajas significan que cada caja son 9 litros, porque son cajas de 12 botellas con las cuales se está hablando. Son 44 millones de litros de vino que se van a perder. Eso es un punto del consumo. ¿Está bien? O sea, si estamos en 20, tenemos que caer a 19, 40. Eso significa 4.160 hectáreas fuera del esquema, que no tienen colocación. Entonces, volviendo a esto, ¿qué contradicción? Por un lado, tomar una categorización del vino, o sea, poner al vino en una categoría de no saludable, desconociendo todos los antecedentes que dicen lo contrario, incluso el propio Código Alimentario argentino, que dice que es un alimento, y nosotros decimos, sí, claro, es un alimento con alcohol que tomado moderadamente es saludable. Entonces, si nosotros logramos que el gobierno reconozca este error, e incluso hemos llegado a pedirle un desagravio público, con un pedido de disculpa a la vitivinicultura, que en los últimos años ha logrado posicionarse y asociarse a la imagen argentina, vino, tango y fútbol, e incluso carnes, en el último convenio que se firmó con la Asociación de Ganaderos Argentinos. Estamos hablando entonces de que hay algo que se está desconociendo, pero que es totalmente contradictorio. Por un lado, se quiere aumentar el consumo promocionándolo como bebida nacional, y por otro lado se lo quiere desalentar como consumo nocivo. Explíquenme ustedes dónde está la lógica. Por un lado, si quieren recaudar más, van a recaudar menos, porque se está achicando la venta. Entonces, todas estas contradicciones me parece que el gobernador a la cabeza, en la instancia que corresponda, y los sectores privados donde se dé la oportunidad, hay que ponerlos en valor y hacer retroceder esto a una instancia de alícuota cero, que es lo que hoy acá, y gratamente sorprendido todos, porque todos los legisladores se han encolumnado atrás de esa idea. También estará participando, o estarán participando las otras entidades vitivinícolas, los otros sectores de la industria, tal cual lo ha manifestado el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, en cuanto a la alícuota cero. Yo tengo mis dudas, porque de la reunión con el gobernador, si el gobernador convoca y plantea seriamente y de cara a cara una postura, uno tiene que responderle de la misma manera. Yo ahí, cuando nos fuimos de la reunión, me fui con un poco preocupado porque veía que algunas entidades estaban como proclives a estudiar una posibilidad de buscar una compensación o de ceder algo en busca de alguna otra medida que favorezca, y todos sabemos que esto puede ser complicado porque no todas las medidas le llegan por igual a toda la cadena. O sea, por ejemplo, el tema de las retenciones. Cuando se eliminaron las retenciones hace poquito, a las exportaciones. A las exportaciones, todos dijimos, bueno, teníamos la expectativa de que se tradujera el mejor precio al productor. Eso no pasó. Quedó en el sector exportador esa reducción. O sea, ese beneficio no fue democratizado en toda la cadena. Bien. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno pretende, y creo que va a ser difícil poner a toda la cadena de valor en línea con una postura. La racionalidad indicaría que todos deberían ir con alícuota cero, porque los números más sencillos que uno hace no dan en función de las compensaciones que supuestamente están otorgando vía reducción de contribuciones patronales o tomar a cuenta impuestos de débitos y créditos bancarios, no compensa el 10%, el 5%, el 12%, el 1% o el 2%. Así que bueno, esperemos que las otras entidades también estén en línea con esto, y nosotros nos sumaremos o ellos sumarán, no sé. Y por parte de las autoridades de gobierno, haciendo hincapié en el gobernador y el ministro de Economía, ¿se le notó o le notaste una cierta flexibilidad al momento de que se puedan realizar estas negociaciones con las autoridades nacionales o dentro del bloque de la Cámara de Diputados, por ejemplo? Lo que yo percibí es una gran incomodidad por parte del gobernador frente a este tema, que creo que él mismo lo ha dicho, lo ha reconocido. Sí. Nos lo dijo a nosotros de entrada, fue buenas noches, yo estoy muy incómodo con este tema.
porque indudablemente él tiene el corazón puesto acá en la provincia y dice, pues yo me tengo que poner al frente de este reclamo, pero bueno, también está buscando la manera de tratar de buscar un equilibrio entre las necesidades políticas y la necesidad y la preocupación que va a tener el sector, pero como es un tema que tiene, como te decía, tantas contradicciones, el ministro por su parte ha puesto toda su buena voluntad, ha sacado cuenta todo el día, pero nosotros no queremos sacar las cuentas, porque no nos dan, por eso no queremos llegar a esa paritaria que hablamos, porque ahí va a ser un efecto desgastante, además porque no tiene sentido. O sinceran que quieren recaudar, o sinceran que se les ha puesto, digamos, que el vino tiene que estar en la categoría de poco saludable, razón por la cual queda expuesto permanentemente a impuestos internos. Gabriela Lizana es la presidenta de la asociación denominada APROEN de productores aquí en el este de la provincia de Mendoza, y vamos a conocer su postura, aunque de alguna manera la ha anticipado en distintos medios de comunicación. Gabriela, más allá del análisis que podemos hacer, del diagnóstico, ¿qué creen sobre este tema en particular como producto de estas reuniones con los sectores del gobierno, con los pares de la actividad vitivinícola? Bueno, la verdad es que estamos un poco sorprendidos porque de repente de venir discutiendo otros temas en vitivinicultura, en el sector nuestro, o sea, ustedes nos han escuchado hablando siempre de, bueno, cómo podemos hacer para disminuir costos, ¿no? de producción, todo este tarifazo para la electricidad, y bueno, todo esto que nos complicó, lo que siempre hemos hablado de la cadena de valor y cómo queremos redistribuir los ingresos en la cadena, porque el sector productivo siempre es el más afectado, el que menos gana. De pretender mejorar una ley de defensa de la competencia para evitar las importaciones y tratar de ver cómo zafamos de este otro tipo de amenazas. De repente nos vemos sorprendidos en una discusión que creíamos recontra terminada, que es si el vino es o no es un producto saludable. Y la verdad que a mí me sorprende porque digo, nos bajan la vara muchísimo de las pretensiones que teníamos, porque ahora es como que tenemos que empezar a decir, oh, no, ¿cómo van a ponerle un impuesto a un producto no saludable que es el vino? O sea, ¿cómo van a poner el vino en esa situación? Tenés que empezar a convencer a la gente, a nuestras autoridades, ¿no? De que el vino es un producto saludable, ya es un retroceso tremendo. Demuestra sinceramente una falta de conocimiento no solo de las economías regionales y de cómo un impuesto puede impactar en un producto como esto, sino un desconocimiento de una cultura y de una tradición de pueblos completos. O sea, hay una ley nacional que la declara de bebida nacional por un lado, y además está el Código Alimentario Argentino que lo considera un alimento. A pesar de todo esto, se han dado el lujo de incorporar este producto como producto no saludable, y tenemos que salir a defender la idea contraria y dejar de lado todos estos otros reclamos que venimos haciendo nosotros, porque lo inmediato es lo inmediato. Entonces, demuestra esto, y bueno, y con todo lo demás que se dice, ¿no? Demuestra esto sin duda en qué lugar tienen a las economías regionales, los gobiernos sucesivos de turno, ¿no? Porque no tenemos suerte, nadie viene de verdad a hacer una revolución productiva, ¿no? Siempre la preponderancia está en los productos de la pampa húmeda. Yo creo que este país es unitario desde sus orígenes y lo iba a seguir. Entonces, bueno, hemos tenido que retrotraernos un poco a esa instancia. Y vemos, la verdad, que en la misma situación están otras economías regionales, ¿no? El tema del azúcar, o sea, este tema tributario es complicado. ¿Ves clara la postura del gobernador, del ministro de Economía, para defender concretamente esta tasa cero o no? ¿O observás que hay una posible negociación a otro porcentaje? Eso ya lo vamos a ver, ¿no? Porque uno puede, ahora no me gusta opinar sobre supuestos, si logra sacar toda esta discusión de la mesa, si logra sacar el vino como producto no saludable y que la tasa sea cero, quiere decir que no fue una negociación. Acá nosotros no podemos negociar nada, no es negociable si el vino es saludable o no. ¿Ustedes piensan concretamente que debe seguir en cero la tasa? No solamente en cero, se tienen que retractar de lo que han dicho, tienen que pedir disculpas de haber tratado el vino como un producto no saludable, y tenemos que retomar urgente a las solicitudes que nosotros venimos haciendo como productores vitivinícolas desde hace un tiempo. Urgente, porque la verdad es que nosotros veníamos planteando una reducción
de impuestos, de presión tributaria. Y ahora estamos hablando de pelear que no nos aumenten. Entonces, por favor, urgente retrotraernos a lo que nosotros veníamos planteando. Y además es importante destacar lo siguiente: cuando uno le aplica un impuesto a algo, puede ser porque quiera recaudar más con ese impuesto o porque quiera desincentivar el consumo de ese producto. Como se ha tratado el vino, que es un producto no saludable, lo que se quiere hacer entonces es desincentivar el consumo, cuando por otro lado se están haciendo campañas y gastando un montón de plata para aumentar el consumo de vinos, porque el vino es bebida nacional, entonces las contradicciones son muy grandes. Si la medida del impuesto es para recaudar más, tenemos que recordarles algo también al gobierno y poner sobre la mesa lo que siempre discutimos. Nosotros tenemos un mercado oligopsónico por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 o 4 empresas que son las que le ponen el precio al producto que compran. Eso es una falla del mercado. En un libre mercado eso está controlado y limitado. Nosotros no tenemos ningún tipo de control a esto, entonces las empresas 3, 4 grandes son las que le imponen un precio por abuso de posición dominante a un productor. Por supuesto, frente a este impuesto, ¿qué dijeron estas empresas? Dijeron, esto se va a trasladar al sector productivo. Es decir, que si el objetivo era de alguna manera tratar de desincentivar el consumo, porque eso se iba al precio final y como iba a ser más caro no se iba a consumir, desde ya les están avisando que se lo van a trasladar al productor. Y a mí, en un primer momento, bueno, me sorprende, pero no me sorprende que lo digan, porque lo que nos deja ver es que esto es un mercado oligopsónico y que esas empresas deciden a qué precio lo van a comprar y si pagan más impuestos van a pagar menos la uva. Revisen y las declaraciones son esas. Entonces, seguimos manteniendo una estructura legal que permite el desarrollo de estos oligopsonios que son los que terminan mandando. Y además yo les quiero aclarar lo siguiente: el impuesto se pondría en un momento de planchada, digamos. O sea, ahí aplicás el impuesto. Quiere decir que grabás el eslabón, el productivo, el elaborador, digamos, está fraccionado, que bueno, justamente hasta ahí son el productor y el elaborador primario son los que menos rentabilidad tienen en la cadena. Le aplicás el impuesto ahí, le aumentás el precio, quiere decir que ese precio aumenta potencialmente, porque después de nuestra cadena imperfecta, sin control y ignorada, cadena vitivinícola, ¿no? Para estudiar la distorsión en la rentabilidad, ahí empiezan a ganar plata los que ganan la plata. Entonces, si vos le aplicaste el impuesto en ese momento, cada uno quiere ganar más de lo que sigue. ¿Quiénes son los que siguen? Y sigue el distribuidor, el comercializador, el supermercado, que le van a aplicar su porcentaje a ese precio que creció. Quiere decir que potencialmente también esto implicaría un aumento muy importante de precio hacia el consumidor. Entonces, la verdad que es una medida muy desafortunada por donde la mires. Por donde la mires, una medida desafortunada. Y muestra, sin duda, una actitud determinada frente a las economías regionales. Porque si uno viera que para todo, comparativamente, para todo es lo mismo, pero uno advierte que en el 17 de julio ya se hablaba con las grandes compañías alimenticias, en el Diario de la Nación del 17 de julio vimos esa noticia, en donde, bueno, hicieron el lobby pertinente para no incorporar como producto no saludable un montón de productos que, a ver, galletitas, snacks, gaseosas cero, que son no saludables, pero bueno, tuvieron su instancia de negociación y la sacaron de la lista. Entonces tenés eso y tenés además, las grandes ventajas que tienen siempre los productores de la pampa húmeda, ¿no? Con la quita de retenciones, poder traer las divisas mucho más tarde o cuando quieras, ahora. Una serie de medidas que realmente lo que significa una transferencia de recursos desde las economías regionales hacia las economías centrales. Mira, nosotros un poco, no es que teníamos la brújula como nos dijeron algunos, pero lo veíamos venir. De hecho, las cámaras vinculadas a la actividad ya lo venían anunciando y anunciándoselo al gobierno provincial con preocupación. El lunes a la noche nosotros aprobamos una resolución de mi autoría por unanimidad del cuerpo, rechazando cualquier nuevo tributo al vino y solicitándole a los legisladores nacionales por Mendoza que no avalen ningún nuevo tributo a la actividad vitivinícola. Y la verdad es que, entonces, por sorpresa no nos tomó. Lo que sí nos llamaba poderosamente la atención, que mientras durante la mañana se seguía diciendo
hasta las 11:30, 12 del mediodía, de que no había impuesto al vino, a las 2 o 3 horas el ministro de Hacienda de la Nación sale a anunciar el impuesto directo al vino, además con la consideración de que ese impuesto es porque es considerado es nocivo para la salud, es decir, una sustancia nociva para la salud. El vino, que es bebida nacional, se le impone un impuesto porque es nocivo para la salud. Claro, una locura que no entra en la cabeza de ninguno de los que estamos en Mendoza, ni de las personas que han tenido un mínimo acercamiento con la actividad, que sabe que hay miles de estudios, no solamente argentinos, sino de prestigiosas universidades internacionales que avalan el consumo moderado del vino. Bien, justamente decíamos, ¿no? Porque tiempo atrás se lo declara bebida nacional, se lo considera por ello un alimento. Exactamente, el vino es un alimento, es parte de la canasta básica, más en la Argentina. Imponer este tipo de consumo no solamente que va contra todo lo que es la historia, la cultura y el trabajo en nuestra provincia y en todo el oeste argentino, y además desde el punto de vista económico es un impacto grandísimo, porque, y esto hay que tenerlo muy presente, no es lo mismo producir soja que producir vino, porque el valor agregado que lograr un litro de vino tiene en cuanto a la cantidad de labores que hay que realizar durante el año, al todo el proceso que hay que hacer en bodega, la distribución, la comercialización, digo, no tiene punto de comparación con otras actividades. Y la verdad es que es un golpe muy duro a la economía mendocina, a la economía del oeste argentino y a una actividad como es la vitivinicultura, que ya viene de varios años con problemas serios, muy complicados de salir, y que lo vemos todos los días en las fincas abandonadas que tenemos. ¿Cuál fue la respuesta o primera respuesta de los legisladores provinciales cuando usted le plantea esto? Nosotros hemos enviado, se lo hemos enviado vía WhatsApp, hemos enviado email, los hemos hecho a través de las redes sociales. A partir de hoy estamos juntando firmas con voluntarios. Mañana vamos a estar haciéndolo durante el transcurso del día hasta el día sábado en la ciudad de Mendoza. Y la verdad es que creemos que cualquiera que ha tenido algún tipo de vinculación con la provincia de Mendoza no puede votar, o con la vitivinicultura, no puede votar una ley de esta naturaleza. La verdad es que es preocupante que se haya tomado, y lo más preocupante aún es que, bueno, en julio las cámaras vitivinícolas lo venían anunciando, en su momento se les dijo que eso era parte de una campaña de desprestigio, pasó el tiempo, desde ayer hasta la mañana se decían que eran rumores, y después a las 3 de la tarde teníamos impuesto al vino. Después se pasó de una alícuota del 17 a una alícuota del 10, casi simultáneamente. Mientras el ministro de Hacienda de la Nación publicaba que era del 17, la vicegobernadora de la provincia a través de su cuenta de Twitter decía que era del 10. Por lo tanto, creo que esto amerita que todos los mendocinos, como mendocinos, sin diferenciación de espacios políticos de ningún tipo, salgamos a defender nuestra industria madre, porque la verdad es que hayan considerado nocivo al vino atenta contra la economía, no solamente del que produce o elabora vino o el bodeguero en general, sino de todos los que estamos vinculados a la economía, porque esto va a terminar impactando indudablemente sobre el eslabón más pequeño de la cadena, ¿no? Digo, cuando los precios del vino no den, la uva van a pagar menos y vamos a empezar a tener viñateros pobres y viñas abandonadas. Ya venimos con problemas, lo decía hace un momento, y indudablemente esto viene acompañado de una apertura del comercio a vinos extranjeros para que sean importados, a poner a todos nuestros productores en condiciones de desigualdad sin ningún tipo de protección. Entonces la verdad que lo que nosotros estamos pidiendo no es que sea ni del 10, ni del 5, ni del 11, que no haya impuesto directo al vino, porque es una industria que ya consideramos que está sobregravada.
La verdad que nosotros aspiramos a mucho, a mantener las condiciones que se tenían anteriormente, visto en el marco del mercado, en donde compiten cervezas, vinos y gaseosas. Estamos a favor de que se modifique la estructura de impuestos, pero creemos que es una actividad, en primer lugar, que está mal caracterizada porque no es, creo que principalmente, más allá del porcentaje, lo más importante es que se la caracterice como una bebida no sana, ¿no? Que la verdad que hemos luchado mucho durante muchas décadas para demostrar que el vino, obviamente, tomar alcohol en exceso es perjudicial para la salud, pero no es perjudicial la bebida en sí mismo, como sí son perjudiciales las gaseosas para la salud, son perjudiciales la cerveza para la salud. Entonces, que se lo ponga al mismo nivel, independiente del porcentaje, es una cosa, en nuestro criterio, inadmisible. La estrategia que hemos fijado en el gobierno ayer ha sido primero coordinar la estructura con el sector desde sus diversos lugares. El sector es un sector diverso, de distintas organizaciones que no están de acuerdo en todo, pero obviamente cuando se le aplica un impuesto sí están de acuerdo. Entonces es coordinar con el sector, coordinar con San Juan. De hecho, ahora a las 2:30 se va a tener una reunión con el ministro de Economía de San Juan, que viene acá a Mendoza, para que coordinemos acciones. Coordinar con los legisladores nacionales, estamos muy coordinados con los 2 senadores nacionales del oficialismo. Hemos hablado con todos los diputados, está Luis Borsani entre ellos. Entre ellos Luis Borsani, Susana Balbo, etcétera, los distintos legisladores que tienen más incidencia en estos temas, porque los conocen, porque, en el caso de Susana porque es productora, pero en general los que tienen más conocimiento de estos temas. Así que bueno, estamos elaborando esa estrategia y llevándola minuciosamente con mi supervisión general. Ojalá logremos resultados, pero no tengo nada más para decirles que es que lo que vamos a hacer, que es esto que le estamos relatando, y donde Martín Kirchner, el ministro, bueno, coordina por el gobierno todos los argumentos, el paper que le acabamos de enviar al ministro Duhovne, etcétera, y que lo hemos consensuado con todo el sector, y que lo vamos a consensuar con San Juan ahora a las 2:30. ¿Lo sorprendió esta decisión, gobernador? No, desde luego, porque no tenemos esa información. Lo que más nos sorprende en realidad es obvio que nuestra estructura impositiva es malísima, la de la Argentina es mala, castiga, premia la renta financiera y castiga la producción. Entonces vemos con buenos ojos que en esas reformas vayan impuestos a la renta financiera, cosa que nunca ningún gobierno se atrevió a hacer, y en ese sentido nos parece bien. El punto es que lo que nos sorprende fundamentalmente es la caracterización junto con la cerveza y la gaseosa, insisto, que son bebidas que son perjudiciales para la salud, que están probadas, que son científicamente, que son perjudiciales para la salud, y compararlas con el vino, cuando en realidad son bebidas totalmente distintas, tienen un proceso de elaboración distinto. Vamos a hacer un pequeño corte, enseguida continuamos con otro tema, también que importa a la realidad de los argentinos. Ya volvemos.